días. Nos ponemos en la presencia de nuestro Dios en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Señor, esté con todos ustedes. Agradecemos a Dios que nos permite estar en su presencia. Ponemos nuestra fe, nuestra esperanza, para que esta Eucaristía sea agradable a Dios y de provecho nuestro. Por eso digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. En un breve silencio ponemos nuestras intenciones ante el altar de Dios. Señor Dios, creador y soberano de todas las cosas, vuelve a nosotros tus ojos y concede que te sirvamos de todo corazón para que experimentemos los efectos de tu misericordia.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios, por los siglos de los siglos. Tomen asiento. Y llevará rigurosa cuenta de sus pecados. Perdona la ofensa a tu prójimo, y así, cuando pidas perdón, se te perdonarán tus pecados. Si un hombre le guarda rencor a otro, ¿le puede acaso pedir la salud al Señor? El que no tiene compasión de sus semejantes, ¿cómo pide perdón de sus pecados? Cuando el hombre que guarda rencor pide a Dios el perdón de sus pecados, ¿hallará quien interceda por él? Piensa en tu fin y deja de odiar. Piensa en la corrupción del sepulcro y guarda los mandamientos. Ten presente los mandamientos y no guardes rencor a tu prójimo. Recuerda la alianza del Altísimo y pasa por alto las ofensas. Palabra de Dios. Todos. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor no nos condena para siempre, ni nos guarda rencor perpetuo. No nos trata como merecen nuestras culpas, ni nos paga según nuestros pecados. El Señor es compasivo y misericordioso. Como desde la tierra hasta el cielo, así es de grande su misericordia. Como un padre es compasivo con sus hijos, así es compasivo el Señor con quien lo ama. El Señor es compasivo y misericordioso. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni muere para sí mismo. Si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Por lo tanto, ya sea que estemos vivos o que hayamos muerto, somos del Señor, porque Cristo murió y resucitó para ser Señor de vivos y muertos. Palabra de Dios.
Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. El Señor esté con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y a todas sus propiedades, para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, le entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Tomen asiento, hermanos. Dice el profeta, el libro del Siráside: perdona la ofensa a tu prójimo, y así cuando pidas perdón, se te perdonarán tus pecados. Hermanos, hoy la palabra de Dios, que es la continuidad del tema de hace 8 días, que decía, ¿verdad? Amonesta a tu hermano. Si sabes que está en el error, amonéstalo. Dirígete con la comunidad, lleva testigos. Y si aún así no te hace caso, apártate. Y decía yo, ¿verdad?, hace 8 días, que el apartarte no significaba ignorarlo, que el apartarte no era desconocerlo, que el apartarte no era simplemente olvidar su dignidad. Dice: apártate, trata de convivir de una manera diferente a esa persona que tiene una conducta nociva para tu vida. Es lo que yo dije hace 8 días.
Y es lo que nos dice el Evangelio, ¿verdad? Lo que nos dijo el Evangelio hace 8 días. Y hoy viene la continuidad. Dice Pedro, ¿hasta cuántas veces? ¿Verdad? Hay gente que les encanta la simbología. Ay, es que 7 significa la perfección. O sea que debo de perdonar siempre. Todavía estás en la pregunta admirativa. ¿Tengo que perdonar siempre, verdad, Padre? No, no es obligación, es necesidad. Para nuestra vida cristiana, vuelvo a repetir, como hemos estado escuchando los últimos domingos, la palabra de Dios nos ha exhortado que siempre debemos de tener un cuidado, una vida espiritual salubre con Dios, con mi prójimo y conmigo mismo. Y hoy el Evangelio, ¿verdad? Dice, tienes que perdonar siempre porque es necesario. No porque quieras ser obediente. No porque tú te digas, es que yo quiero mucho a Diosito y trato de cumplir lo que Él me dice. No, Dios no nos habla por puros condicionamientos. Dios nos habla porque sabe lo que necesitamos para nuestra vida cotidiana. Y una de esas grandes necesidades que tiene nuestra fe es el perdón. Ay, Padre, por más de que le haga mi esfuerzo, no logro perdonar a mi prójimo. Pues tienes que aprender a hacerlo, ¿verdad? No se trata de un logro personal, no. Se trata de un progreso, se trata de un logro comunitario. Necesitamos todos trabajar en el perdón, todos al mismo tiempo, no cada quien cuando quiera, cuando se le ocurra, cuando tenga ganas, cuando ahora sí ya le importe. No, todos tenemos que trabajar en el perdón, en la reconciliación, porque es necesario para nuestra vida cotidiana. Yo decía también hace 8 días, ¿cuáles son los factores de mayor enojo de nuestro día? Y pocos son los personales. La gran mayoría es nuestra relación cotidiana con los demás. Esas son en su mayoría las mayores rabietas, enojos, disgustos, pleitos en nuestro día a día. Entonces, hermanos, el evangelista San Mateo nos está diciendo, el perdón es algo necesario. Por eso nos invita la palabra de Dios, ¿verdad? Y nos da un aliciente que ojalá a nosotros nos convenza. Nos lo dice el libro de la sabiduría, que repito, la oración. Perdona la ofensa a tu prójimo, y si así, y así, reafirmo, y así, cuando pidas perdón, se te perdonarán tus pecados. Entonces, hermanos, unos van a decir, entonces ya no me tengo que confesar si perdono a mi prójimo. Pero ¿cuál va a ser la garantía de que realmente sí lo perdonaste? ¿Cuál va a ser la garantía? Fíjense, nuestra fe católica puede ser es tan simple, tan sencilla, ¿verdad? Que el sentido de la iglesia, el sentido de la existencia de la iglesia es para dar la veracidad, dar el sostenimiento, ¿verdad? ¿Qué pasaría, como decía la canción de John Lennon, ¿verdad? ¿Qué pasaría si hubiera un mundo de perdón y de amor? Ya no haría falta la religión, pero como estamos condicionados siempre a tener un sustento, y la iglesia trata de dar ese sustento en la fe católica y cualquier otra religión, trata de dar ese sustento, de que haya un compromiso, ¿verdad? Acuérdense de esa canción de John Lennon, ahorita se me fue el nombre de esa canción, pero dice, ¿qué pasaría si viviéramos en un mundo de amor, de fraternidad? No haría falta la religión. Una opinión considerable.
Pero a veces, como ya nos hemos acostumbrado a ser personas que no cumplimos nuestra palabra, ahí viene el sustento de la religión, el ser de nuestra Iglesia Católica. Cuando tú vienes, te arrepientes de tus pecados, sobre todo de tus acciones contra tu prójimo, la Iglesia sostiene tu arrepentimiento. Ahí está el sentido, ahí está el fundamento de la confesión, para sostener tu palabra. Acuérdense, ¿verdad? En el tiempo, ¿verdad? Bueno, al menos a mí me pasó todavía, que algunos jóvenes, los papás los mandaban a confesarse y después los papás venían, oiga, vino mi hijo, sí vino. Ahí viene el sustento. ¿Me explico? Entonces, hermanos, hoy el evangelista San Mateo, ¿verdad? Nos dice el Evangelio, para que te animes a perdonar. Si tú perdonas a tu prójimo, el Señor te perdonará a ti también. Perdonará tus faltas, perdonará tus pecados. Y entonces, hermanos, esa es la aliciente que hoy nos está diciendo el evangelista San Mateo. Si tú perdonas con autenticidad, con veracidad a tu prójimo, dice, y si el Padre te perdona, ¿cuál es la consecuencia del perdón? La salvación. Así de simple. Entonces, hermanos, hermanas, en este tiempo que nos cayó, dicen que nos cayó de improviso, que tengo mis dudas, en esta pandemia, ¿cuántas personas se han visto en la situación repentina de haber perdido a un ser querido? ¿Qué es lo que le atormenta hoy a mucha gente que ha perdido a seres queridos? Uno de esos factores es: no le pedí perdón. O ahora que ya supe que se murió, ahora sí yo lo perdono. ¿Qué hubiera sido más importante? Que una situación me obligue a perdonar, una situación como esa, la de la pandemia, y inclusive ya ni tanto de la pandemia. ¿Cuántos hermanos han muerto a causa ya de sus enfermedades inmunológicas y crónicas? ¿Verdad? El pretexto es que tenemos que darle la prioridad al COVID. ¿Cuántas personas han muerto ya sin sus tratamientos ordinarios, que fueron abandonados por el sistema de salud? La responsabilidad social que tienen los gobiernos. ¿Cuántas personas han muerto en sus casas sin poder haber recibido, que les fueron, ¿verdad?, privadas ya de sus atenciones médicas? Entonces, hermanos, hoy la palabra de Dios, ¿verdad? Yo repito, dice el evangelista San Mateo, si tú perdonas a tu prójimo, Dios te va a perdonar a ti también, pero tiene que ser algo auténtico. Y en esta pandemia, regreso a la idea, ¿cuántos hermanos se enteraron que sus seres queridos, bueno, primero la lejanía, segundo, que no se podía hacer un velorio, un funeral digno, como estamos acostumbrados en estas tradiciones? Y viene todo este revuelo y todos esos sentimientos que están atrapando, enmarañando el sentido espiritual de las personas, y uno de esos problemas es que no nos pudimos despedir, no nos pudimos perdonar, no tuve tiempo de decirle, nos cayó de repente, no hubo tiempo para nada. Hermano y hermana, ahora que estamos escuchando el Evangelio que nos está invitando el Señor al perdón, pues ojalá no pierdas el tiempo. No estés esperando el rebrote que nos están diciendo. Tienes todo este mes de septiembre, porque dicen los sabiondos, ¿verdad?, los científicos, en octubre viene el rebrote. ¿Te vas a esperar a que un familiar caiga en el rebrote? ¿O ya te vas a animar a irle y decirle, perdóname, o te perdono? ¿Te vas a seguir esperando? Entonces, hermanos,
Hoy nos dice el evangelista San Mateo, el perdón no es un logro personal, es que ya logré perdonarlo. Eso me dices. Pero en tu convivencia, tu relación va a decir realmente la verdad si realmente perdonaste. Sí te perdono, pero no te hablo. Sí te perdono, pero ahorita no quiero hablar contigo. Dame tiempo. No lo has perdonado. Entonces, hermanos, hoy el evangelista San Mateo nos está diciendo, el perdón es muy necesario en nuestra vida cristiana y en estas circunstancias más aún. Yo le decía a los niños en la película de Op, una aventura, ¿verdad? De estos viejitos que prometieron que se iban a vivir, pues según la teoría, a un lugar, a una cascada idílica, ¿verdad? Platónica. Y que hace el Señor, ¿verdad? Le prometió a su esposa que irían a vivir allá de una manera significativa. ¿Y cuál era el símbolo que usaban en esta caricatura? Prométemelo. ¿Y qué hacían cuando eran niños? Se hacían un tache aquí en el corazón. Promételo con el corazón. Hermanos, nosotros somos una religión de palabra. Entonces, cumple tu palabra. Si vas a perdonar, que sea con el corazón, que sea verdad. Recuerden ustedes que nosotros venimos de una cultura donde ¿qué era lo que se le ofrecía a los dioses? Era el corazón. Una guerra, una conquista, una superación más de cada pueblo indígena, maya, azteca, totonaco, olmeca, etcétera. ¿Qué hacían con los prisioneros? Les sacaban el corazón vivo y se lo ofrecían a los dioses. Porque nuestra concepción mental, ¿qué es el órgano o cuál es el órgano más importante que decimos nosotros que es el más significativo? Es el corazón, no el cerebro. Hoy, ya por el avance tecnológico, la información que tenemos, sabemos que todos los órganos son vitales. Pero en el sentimiento, en la conciencia, en la tradición popular, ¿qué es lo que decimos? Ay, me lastimaste el corazón, me heriste el corazón, tengo una herida aquí en el corazón. Es el órgano más importante de nuestra vida, hablando metafóricamente. Entonces, hermanos, ¿verdad? En nuestra cultura, el día de San Valentín que entregamos corazoncitos, mira, te doy mi corazón. Entonces, tiene mucho sentido lo que esa caricatura nos dice, promételo. ¿Qué hacía? Un tachecito, lo prometía en el corazón, lo grababa en mi corazón. Nosotros que somos una fe de palabra, entonces tenemos que grabar nuestra palabra a través de nuestras acciones. Entonces, hermanos, vuelvo a repetir, el perdón hoy más que nunca en nuestra vida social, personal y familiar, el perdón es más que necesario, es urgente. No es para ver si Dios a mí me perdona. Dice la palabra claramente, si tú perdonas, yo te perdono. Ese es el trato. Si tú perdonas, yo te perdono, pero lo tienes que hacer en verdad. Olvidaré tus pecados. Entonces, hermanos, hoy nuevamente, vuelvo a repetir, no se trata de perdonar y quedar bien conmigo mismo o con Dios o con mi prójimo para que me vean, ya le pedí perdón. Pues que bueno, era lo que tenías que haber hecho, no era para presumir, era lo correcto, ya te habías tardado. Esa debería de ser la respuesta. Ay, no, qué bueno, comadre, espero que ya se sienta mejor. No, no es para aplaudirle,
Es para exigirle que no se le vuelva a olvidar que tiene que pedir perdón, que tiene que perdonar. Para nuestra vida cristiana no es, ¿verdad? No es un condicionamiento obligatorio. Vuelvo a insistir en esta palabra, es muy necesaria para nuestra vida cristiana. Pues bien, hermanos, ¿verdad? Que no nos acostumbremos, no sigamos la lógica de si puedo o no puedo. En cuestión del perdón no hay excepción, es único. Pues ojalá que esta palabra que nos dirige el Señor realmente retumbe en nuestras conciencias, en nuestra mente y se concrete en nuestras acciones. Ave María Purísima. ¿Crees en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Crees en Jesucristo, su único Hijo, que nació de María la Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó al tercer día y está sentado a la derecha del Padre? ¿Crees en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, en la Santa Iglesia, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Decimos juntos, esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Cristo nuestro Señor. Amén. En su hojita, los que la tengan, está la oración universal y ante cada una diremos: Padre, escúchanos todos. Por la Iglesia, por todos los cristianos, que Dios conceda a los predicadores aquel fuego y aquella ejemplaridad con que San Juan Crisóstomo hizo brillar la luz del Evangelio. Oremos. Por el mundo entero, que pueda gozar de la verdadera paz de Cristo. Oremos. Por los gobernantes y quienes ejercen alguna autoridad en México, que eviten las confrontaciones y la división, buscando siempre el bien común y la unidad de la sociedad a la que sirven. Oremos. Por quienes vivimos en México, que actuando conforme al plan salvífico de Dios, construyamos una sociedad justa que supere todo tipo de pobreza y marginación. Oremos. Por los enfermos graves que sienten cercana la muerte, que vivan su dolor con la confianza puesta en la vida eterna de Dios. Oremos. Por nosotros que estamos aquí reunidos, que siendo ejemplo vivo de servicio a nuestros hermanos más desfavorecidos, crezcamos en nuestro compromiso de vida cristiana. Oremos. Señor Dios, compasivo y misericordioso, escucha nuestras oraciones y crea en nosotros un corazón nuevo, que olvide las ofensas recibidas y recuerde a todos la grandeza de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Tomen asiento.
para que el sacrificio de usted sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Sé propicio, Señor, a nuestras plegarias y acepta benignamente estas ofrendas de tus hijos, para que aquello que cada uno ofrece en honor de tu nombre aproveche a todos para su salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída. Padeciendo en la cruz borró nuestros pecados. Resucitando de entre los muertos, nos proporcionó el acceso a la vida eterna. Y ascendiendo hasta ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, nos unimos a los ángeles y a los santos, te cantamos el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques esos dones con efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo.
Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, de estos hijos tuyos reunidos, presentes en esta Eucaristía. Te pido por sus necesidades que les más agobian en estos momentos. Te pedimos también por la salud de nuestra hermana María Torres Ávila, por la conversión de Blanca Rosa Buendía. Y nuestros hermanos que mencionaré te dan una acción de gracias por un año más de vida. Montserrat Negrete, Porfiria Torres Ávila, Eric Eusebio Renata Buendía, Marilena Torres Ávila y María Elena Torres Ávila. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Adolfo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos difuntos, Óscar Ignacio del Ángel Buendía, María de la Luz de Anda, Ignacio Buendía de Anda, Amado Torres Delgado, Juan Salinas, Valentina Torres, Antonio Reyes Bárcenas, José Luz, María de Jesús Reyes Bárcenas, Jesús Herrera Cortés, Juanita Galván Terrones, todos nuestros hermanos que han sido víctimas por la violencia de nuestro país, las ánimas del purgatorio, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y ahora digamos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. Un abrazo a todos ustedes en la distancia. Amen.
Hermanos, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Quienes van a comulgar, hermanos, acérquense, por favor, una fila al centro. Amen.
De pie, hermanos. Oremos. Que el efecto de este don celestial nos transforme, Señor, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que sea su fuerza y no nuestro sentir lo que siempre inspire nuestras acciones. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, los acompañe siempre. Amén. Hermanos, podemos ir en paz, nuestra Eucaristía ha terminado. Síganse cuidando como hasta hoy, que tengan un bonito día.